Lucas capítulo 1, versículo 39. Y realmente esta no es una prédica, pero vamos a mirar un texto principalmente. Pero antes de comenzar vamos a definir qué es la adoración verdadera. Van a escuchar algunas definiciones que creo que son similares, pero quiero amplificar la definición. Adoración verdadera es nuestra propia respuesta a todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha revelado que Él es para nosotros. Adoración es nuestra respuesta. Adoración es una respuesta a Dios. Sencillamente eso es adoración. La adoración verdadera es nuestra propia respuesta, así que no podemos responder a Dios de cualquier manera. No podemos responder a Dios de la manera que nosotros quisiéramos. Tenemos que responder a Dios de la manera que Él ha revelado. Así que por eso es que digo que adoración verdadera es nuestra propia respuesta. Pero no es una respuesta nada más a música o a emociones o circunstancias. Es nuestra propia respuesta a todo lo que Dios ha revelado que Él es. Y lo que Él es para nosotros. Y en el Nuevo Testamento, bajo del pacto nuevo, la adoración verdadera es nuestra propia respuesta a todo lo que Dios es para nosotros en Jesucristo. Y esta adoración verdadera se hace con todo nuestro ser, en el poder del Espíritu, enfocado en Jesús. Así que con esta definición vamos a orar y entonces comenzamos el tiempo que tenemos. Querido Señor, te damos gracias por tu revelación de quién tú eres para nosotros en Jesucristo. Y te pedimos misericordia ahora y tu gracia. Espíritu Santo, enséñanos ahora quién es Jesús. Muestra a Cristo para nosotros en las páginas de tus escrituras. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Lo que yo quiero hacer es, por mi parte, vamos a ver tres personas en Lucas 1:39 y adelante, tres personas que nos muestran cómo adorar al Señor. Nada más que para ver cómo adoraban en la Biblia. Y aquí vemos en este texto, versículo 39 al 45, que esta adoración verdadera se puede expresar en gozo, en exaltación y en declaración. No estoy diciendo que esa es la única manera que se expresa la adoración verdadera, pero en este texto vemos las respuestas de tres personas, las propias respuestas, y vemos que se expresaron en gozo, exaltación y declaración. Déjeme leer Lucas capítulo 1, 39 al 45. María está visitando a Elizabeth y dice la palabra de Dios: en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó
que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí vemos el gozo de adoración verdadera. Déjame añadir otro punto de la adoración verdadera. Bajo el pacto nuevo, cuando Jesús se enfrenta con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, dice que la adoración verdadera es una adoración en espíritu y en verdad. El espíritu no es el Espíritu Santo ahí en ese momento, es el espíritu de nosotros. Lleno del Espíritu Santo, respondemos nosotros a Dios a través de Cristo. Pero la verdad es la verdad de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Eso es decir, que la adoración verdadera es una respuesta a la revelación de Dios en Cristo. Así que bajo el pacto nuevo, Jesús es el templo. Él es el lugar de la gloria de Dios y el enfoque de nuestra adoración. Y por eso es que digo que es nuestra respuesta. Porque es en el Espíritu de nosotros, lleno del Espíritu Santo, estamos respondiendo a todo que es Dios en Cristo. Y aquí vemos que todavía estamos en la época del Antiguo Testamento, vamos a decir, todavía estamos aquí en la época del Antiguo Testamento, del pacto antiguo, pero Lucas está muy interesado en el tema del Espíritu Santo. Y Lucas está desarrollando el tema del Espíritu Santo, enseñándonos cuando venga en Hechos y se derrama el Espíritu Santo a todo el pueblo de Dios. Pero aquí vemos, en la visita de María a Elizabeth, vemos el gozo de adoración verdadera. Aquí en versículo 39 a 41 vemos que lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista saltó en gozo en el vientre de Elizabeth. Vamos a capítulo 1, versículo 15. Fíjense lo que dice la palabra aquí en Lucas 1 y 15. Hablando de Juan el Bautista, dice la palabra: porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Quiero enseñar que la adoración verdadera es una respuesta a todo lo que Dios es para nosotros en Cristo, en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Estamos adorando en el poder del Espíritu Santo. Así que aquí en el versículo 15 vemos que Juan fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Pero en el versículo 44, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos que él saltó con gozo en el vientre de su madre cuando María entró con Jesús en su vientre. Dice el versículo 44, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Así que Juan el Bautista, dentro de Elizabeth, adoró a Jesucristo saltando en gozo, lleno del Espíritu Santo. Esa fue la respuesta de Juan en el vientre de su madre. Adoración verdadera es nuestra propia respuesta a Dios con todo nuestro ser. Y es importante entender que es con todo nuestro ser. Nosotros respondemos a Dios totalmente como Él nos ha creado a su imagen. Y aquí vemos en los versículos 41 a 45 que llena del Espíritu Santo, Elizabeth regocijó que lo que Dios ha prometido ha llegado. Fíjense el versículo 41, dice: cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí vemos que ella fue llena también del Espíritu Santo. La adoración verdadera es nuestra propia respuesta a Dios con todo nuestro ser en el poder del Espíritu Santo. Vemos que el gozo en Dios
es una de las marcas de adoración verdadera. Así que es propio responder a Dios con gran gozo. Yo no sé de las iglesias aquí en Cuba, pero hay muchas iglesias americanas. Si tú vas al servicio, cuando se reúnen y parecen que no tienen gozo para nada. Parece que están enojados. Pero aquí vemos que una de las respuestas a todo lo que Dios ha revelado, quién Él es para nosotros en Cristo, es gozo. Pero fíjense que es importante entender que este gozo no es fundado en nuestras emociones. Este gozo no está enraizado en nuestras circunstancias. Este gozo no está fundado en la música. Este gozo no está fundado en si hay aire acondicionado o si no hay aire acondicionado. Este gozo está fundado en la verdad de quién es Dios para nosotros. En el poder del Espíritu Santo. No importa la circunstancia donde estamos en ese momento. Que cuando entendemos quién es Dios para nosotros y cuál es la salvación que Él nos ha dado en Cristo, tenemos un gozo fundado en la revelación de Dios acerca de Jesús. Y aquí vemos que Elizabeth y Juan el Bautista nos enseñan el propio gozo de adoración verdadera. El gozo de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Ellos tienen gozo porque ellos conocen quién es Jesús y la salvación que Él va a traer. Nosotros vemos quién es Jesús y hemos visto la salvación que Él nos ha traído en su vida, en su muerte y en su resurrección, ahora exaltado al diestro de nuestro Padre Celestial. Yo sé que muchos de nosotros tenemos circunstancias que realmente son difíciles. A lo mejor en tu casa tienes un hijo o una hija que tiene enfermedad. A lo mejor en tu ciudad hay algunas dificultades que ustedes están sobreviviendo. Adoración verdadera no está fundado en nuestras circunstancias. Cuando entendemos quién es Dios y entendemos cuál es la salvación que Él nos ha traído en Cristo, podemos responder a Dios con gozo. Cualquier circunstancia tenemos al frente de nosotros en ese momento, porque nuestra respuesta está fundada en quién Dios es y no en quién nosotros somos o en nuestras circunstancias. Así que cultivamos el gozo de adoración verdadero, primero entendiendo quién es Dios. Y si la adoración verdadera está fundada en la revelación de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que leer la revelación de Dios. Tenemos que entender quién es Dios y cómo entendemos quién es Dios. Dios nos ha dado su revelación ahora escrita en nuestra Biblia. Para poder responder a Dios propiamente tenemos que conocerlo. Y Él se ha revelado de Génesis hasta Apocalipsis. Y últimamente se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Así que hermanos, si queremos cultivar en nuestras iglesias un gozo de adoración, entendiendo quién es Dios, tenemos que enfocar nuestra adoración en la palabra de Dios, en la revelación de Dios que Él nos ha dado para poder conocerlo. Así que mi sugerencia es que ustedes como pastores tienen que tener un plan donde están leyendo la Biblia.
ustedes mismos, si no van a leer sus Biblias, no van a conocer el Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado a través de su palabra. Así que como pastores, primero nosotros tenemos que entender quién es Dios. Tenemos que tener un plan de leer la Biblia, tratar de entender la Biblia, pero también tenemos que ayudar a nuestro pueblo a leer sus Biblias. Cuando nosotros estamos predicando, de la manera que estamos predicando, estamos enseñando a la iglesia cómo leer sus Biblias. Debemos de predicar de tal manera que, como dijo Brian, el punto del texto y los subpuntos del texto, del sermón, vienen del texto. Nuestro sermón debe de exponer la palabra de Dios para que cuando estamos predicando la palabra, apuntando al texto, explicando y aplicando, la iglesia puede ver, ahora yo veo lo que dice la Biblia. Ahora yo veo quién es Dios. No debemos ser predicadores magos. ¿Sabe lo que es un predicador mago? Un predicador que toma el texto, empieza a explicar y la iglesia dice, wow, yo nunca hubiera visto eso en la Biblia. Yo nunca hubiera visto eso en ese texto. Debemos de predicar de tal manera que la iglesia puede ver el punto y los subpuntos del texto de donde estamos predicando, aplicado fielmente a la iglesia. Así que nosotros leyendo la Biblia, meditando en la Biblia, estudiando la Biblia, apoyando a la iglesia a leer sus Biblias, a estudiar sus Biblias, a meditar sus Biblias, a arreglar nuestros servicios, nuestros cultos alrededor de la palabra de Dios, cantando la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios juntamente, predicando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Y de esa manera estamos enseñando al pueblo quién es Dios. Y cuando ellos ven quién es Dios, pueden responder propiamente a la revelación de Dios de quién es Él. Pero gozo no es la única propia respuesta a Dios. Vemos aquí en los versículos 46 a 49 la exaltación de adoración verdadera. En el versículo 35, el ángel le dijo a María que el Espíritu vendrá sobre ella. Y otra vez vemos que adoración verdadera se da en el poder del Espíritu Santo. Y en Lucas 1, 46 a 49, María profetiza. Interesantemente, en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu se caía en una persona, profetizaban. Moisés, los 70 ancianos, hasta Saúl, cuando el Espíritu cayó profetizó. Así que en la Biblia vemos que una de las señales que alguien ha recibido el Espíritu Santo es que profetizan. Y aquí María está profetizando. Fíjense el versículo 46 a 49. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Aquí vemos que la adoración verdadera es una propia respuesta a Dios con todo nuestro ser de nuevo. En el versículo 47, y mi espíritu, fíjense, ella está hablando del espíritu de ella, como Jesús dice en Juan 4. Adoración verdadera es adoración en espíritu y en verdad, el espíritu de nosotros. Y ella dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella está respondiendo a Dios y a todo lo que Dios está haciendo en la vida de ella. Aquí vemos que llena del Espíritu,
María exalta al Señor por lo que Él hará y está haciendo para ella. Dios cambió la situación de María. Ella aquí mismo dice en el versículo 48, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. De esta humilde condición, Él exalta a María y la va a usar de gran manera para traer el Salvador del mundo. Dios cambia la situación de María y esta es la respuesta de María: exaltar a Dios, al Señor, por lo que Él ha hecho. La adoración verdadera es nuestra propia respuesta a Dios y incluye exaltación. Y aquí vemos en la vida de María un ejemplo de la exaltación de Dios. Ella entiende que Dios no tenía que usarla a ella. Ella entiende que es una gracia y misericordia de Dios que Él ha escogido a María, y a través de María Él la va a usar de tal manera que Jesús, el Salvador del mundo, va a venir a través de ella. Y ella conoce la situación de ella y exalta al Señor porque la ha escogido a usarla para su voluntad y para su plan eterno. Cuando nosotros meditamos en la obra de Dios para nosotros, cuando nosotros entendemos quién es Dios y qué ha hecho en nuestra vida y qué está haciendo en el mundo, debemos exaltar a Dios, a exaltar su nombre y reconocer que Dios hace todo por su voluntad y por su gracia y por su misericordia. Y nuestras iglesias deben exaltar el nombre de Dios. Pero últimamente exaltamos a Dios nada más que porque Él es el Señor. No necesitamos más razón, nada más que Él es Dios. Y Él se ha revelado como Dios. Y eso es suficiente para nosotros responder con exaltación para Él. Nuestra adoración, recuérdense, no está fundada en nuestras emociones, no está fundada en música o en una banda o en nuestras circunstancias. Nuestra adoración verdadera está fundada en Dios y la revelación de quién es Dios para nosotros en Jesucristo. Y respondemos a Dios en gozo, respondemos a Dios en exaltación, exaltando su nombre y lo que ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que es posible que algunos de nosotros estamos en circunstancias que es difícil exaltar al Señor. Pero recuérdense que nuestra respuesta a Dios no está fundada en nuestras circunstancias. Nuestra respuesta a Dios está fundada en quién es Dios y cómo Él se ha revelado a nosotros. Así que, de nuevo, regresamos a la revelación de Dios para nosotros en su palabra. Así que tenemos que fundar nuestra adoración en la revelación de Dios. Por esa razón podemos exaltar a Dios en toda circunstancia. Exaltamos a Dios en adoración personal. Exaltamos a Dios cuando estamos juntos como iglesia. Pero exaltamos a Dios porque quién es Él para nosotros. Pero adoración verdadera no es limitado a responder en gozo y en exaltación. Aquí vemos también en el versículo 50-55 que una respuesta propia es declaración. Así que aquí vemos la declaración de adoración verdadera. En versículos 50 y 55 dice la palabra: y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.
ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. Aquí vemos que María, llena del Espíritu Santo, declara lo que Dios hará para todas personas. Esta es la declaración de María. ¿Quién es Dios y qué es lo que Él está haciendo? María está profetizando. Fíjense cómo ella está hablando. Ella está hablando de cosas que van a venir a través de Cristo, pero está hablando de tal manera que como ya han pasado. Tanta confianza ella tiene en Dios, que habla de cosas en el futuro como ya Dios los ha cumplido ya. Y llena del Espíritu Santo, ella responde y declara todo lo que Dios va a hacer. Dios cambia la situación de todos los que teman a Él. Vemos en el versículo 50. Ahora es importante que entendamos que María no se debe de adorar. María no se debe de exaltar como Dios o corredentor. Pero María es un ejemplo para nosotros de cómo adorar verdaderamente. Es un modelo de adoración verdadera. Dios no promete cambiar nuestras circunstancias, pero Él cambia nuestra situación. Nosotros merecemos la ira de Dios, pero en vez, Él da por su gracia y misericordia salvación a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros no merecemos la gracia de Dios. Nosotros no merecemos salvación. Dios fuera justo juzgar todo ser humano. Pero por su gracia y misericordia, el plan eterno de Dios fue exaltar a su Hijo como Rey y como Señor sobre todo. Y a través de ese Rey, traer salvación al mundo, para que este Rey recibiera la ira de Dios en Él mismo, en el lugar de todos que se arrepientan de sus pecados. Y los que se arrepientan de sus pecados, esos son los que reciben la salvación que Dios ha traído en su Hijo Jesucristo. Ahora podemos exaltar, podemos gozar y tenemos que declarar esta adoración de Dios. Adoración verdadera es nuestra propia respuesta en el poder del Espíritu Santo con todo nuestro ser, y incluye declaración. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos cantando. Cuando estamos cantando la palabra de Dios, estamos declarando quién es Dios. Estamos declarando el evangelio de Dios. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos predicando. La predicación es una adoración verdadera. Estamos predicando y declarando quién es Dios. Estamos declarando la salvación. Estamos declarando lo que Dios ha hecho en Jesucristo y lo que Dios va a hacer en Jesucristo todavía. Y eso es lo que estamos haciendo cuando estamos evangelizando. Cuando estamos evangelizando es una respuesta de adoración verdadera, porque estamos declarando a un mundo perdido quién es Dios. Evangelización es una forma de adoración. Estamos adorando verdaderamente a Dios, como ha dicho Miguel y otros ya, diciendo que ahora en este mundo hay personas que no están adorando a Jesucristo. Y estamos declarando quién es Dios. Y estamos declarando quién es Jesús, su Hijo. Y estamos invitando al mundo perdido que conozcan a este Dios Salvador y que vengan y que comiencen a adorar verdaderamente
este Dios que nos ha dado salvación a través de Jesucristo. Aunque sea difícil, vamos a declarar la gloria de Dios y su salvación en Cristo. Si ustedes son padres, comenzamos declarando a quién es Dios con nuestros hijos y nuestras hijas en la casa. Esto comienza con nosotros como padres, declarando quién es Dios, declarando la salvación que Él nos ha traído en Jesucristo. Desde chiquito debemos de leer la Biblia con ellos, debemos de explicar las historias. No sé si recuerdan de Israel. Dios le dio a Israel unas situaciones y celebraciones para que pudieran recordar quién era Él y la salvación que Él trajo. Y cada año tenían esas fiestas para que cuando los niños preguntaban, papi y mami, ¿por qué estamos haciendo esto? Ellos pudieran de nuevo declarar, nuestro Dios es el Dios que nos rescató de Egipto y de la esclavitud. Y cada año estaban enseñando y declarando este Dios a sus niños. De la misma manera nosotros, bajo un pacto nuevo, entendemos que ahora el Señor, cuando estamos reunidos y venimos a la mesa de la cena del Señor, ese es un acuerdo que Dios nos ha dado a nosotros, para que cuando nuestros niños pregunten, papi, mami, ¿y qué es esa mesa? Papi, mami, ¿y qué es ese pan? ¿Y qué es ese vasito? ¿Por qué están pasando ese pan y esos vasitos? Es que tienen hambre. ¿Qué está pasando? Y tú puedes tomar ese tiempo a declarar a quién Dios es y a declarar la salvación que Él ha traído en Jesucristo. Y dice, mira, mija, mira, mi hijo, el pan representa el cuerpo de Jesucristo, que se rompió para nosotros. El vasito representa la sangre de Jesucristo, del pacto nuevo, que Él derramó para nosotros. Y es por la sangre de Jesucristo que ahora viene el perdón de todos los pecados. Cuando uno ve un bautismo y tu hijo y tu hija dicen, mami, papi, ¿por qué se están bañando en la iglesia? Tú dices, mi hijo, mija, no se están bañando, se están bautizando. El bautismo es un recuerdo de la salvación de Dios que Él ha traído a través de su Hijo Jesucristo. En el bautismo vemos la pintura del Evangelio. El bautismo pinta esa salvación. Estamos por fe unidos a Jesucristo. Y estamos unidos en su vida, en su muerte y en su resurrección. Por fe en Jesucristo. Tenemos que declarar quién es Dios, comenzando con nuestros niños, pero también con nuestros familiares que no conocen al Señor y con nuestros vecinos que no conocen al Señor. Y cuando nos juntamos en la iglesia, estamos declarando quién es Dios y estamos declarando quién es Jesús, porque todavía como cristianos necesitamos el mismo evangelio. Necesitamos recordarnos, cuando un miembro de la iglesia se cae en pecado, le tenemos que declarar el evangelio. Hermano, te tienes que arrepentir de tus pecados. Y si tu hermano se arrepiente de sus pecados, recuérdale de la bondad de Dios en la oferta de perdón a través de la sangre de Jesucristo. Y estamos declarando este evangelio unos a otros, ayudando a unos a otros a caminar fielmente. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 4. ¿Cómo nosotros vamos a discipular unos a otros? Declarando la palabra de Dios, declarando quién es Dios a través de Jesucristo. El Cristo ascendido ha dado a la iglesia pastores
y maestros. Y ellos declaran la palabra, declaran quién es Dios. Y esa palabra se va por la iglesia y todos deben de declarar ese evangelio unos a otros. Y de esa manera estamos discipulando unos a otros, pero de esa manera estamos adorando verdaderamente quién es Dios, porque estamos declarando quién es Dios. Esa es una respuesta propia. Si Dios es quien Él dice que es una propia respuesta declarar quién es Él a todo el mundo y a unos a otros dentro de la iglesia. La adoración verdadera es nuestra propia respuesta a Dios y todo lo que Él se ha revelado ser en Cristo. La adoración verdadera es una respuesta con todo nuestro ser. Eso es decir que si estamos cantando con nuestra voz, los pulmones están trabajando, es una respuesta con todo nuestro ser. Eso no quiere decir que la única manera de alabar es alzando las manos. La única manera de alabar es enrodillándonos ahí al piso. De la manera que el Espíritu te guíe, de la manera que en orden, cuando estamos juntos, tú quieres responder a toda la bondad de Dios, a quien Dios es para nosotros, es con todo nuestro ser, llenos del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, enfocado en Jesucristo. Y hemos visto aquí en la vida de Elizabeth, en la vida de Juan el Bautista y en la vida de María, que por lo menos adoración verdadera incluye gozo, exaltación y declaración. Así que regocijémonos en Cristo. Dios nos ha dado Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Exaltemos a Dios a través de Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo y declararemos el nombre de Dios, declarando a todos que nos escuchen de la fidelidad de Dios, de quién es Dios y quién es Él para nosotros en Jesucristo. En Jesucristo. Así que adoración verdadera es nuestra propia respuesta a Dios, a todo lo que Él ha revelado, que es Él en Jesucristo.